Per intentar fer un gol que no s'havia vist mai. Ho ha fet per a un anunci de l'equip. Posada a 20 metres d'alçada i a 100 metres de distància de la porteria, l'Alexia està preparada per xutar. Podrà fer gol des de tan lluny? Ai, 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 ai! Ostres! Vinga, va, un altre cop! Llàstima! A veure si la tercera és la bona. Impressionant! L'Alexia ha aconseguit fer el gol de més lluny i més precís de la història del Camp Nou. Deixem jugant i mentrestant, mireu a qui hem anat a buscar. Sí, és ella! Mira la petita. L'Alexia! Estava a punt de xutar, et veig a tu amb una jugadora del Barça i l'he vist i m'he quedat amb la ment en blanc. Què tal? Bé? Què tal? M'ha quedat una mica sorpresa. Què, com esteu? Què esteu jugant? Jugaven, però ara tenen un munt de preguntes per l'Alexia. Comença explicant-nos quines manies té quan salta al camp. Sempre jugo amb una cinta semblant a aquesta i després haig d'entrar al camp amb el peu dret. Va, fem a dos, comencem a dos. Sí? Vinga. Què significa el futbol per tu? Per sort és el meu treball i també és el que més m'omple. Quants anys tens? 12. Bueno, vaig començar una mica abans, poder-me dedicar a això és un somni fet realitat. Quan et va començar a agradar el futbol? Jo vaig començar a un equip amb 7 anys, però abans al pati de l'escola ja jugava. És que quan eres més petita, si et van dir alguna cosa, per ser anar a jugar a futbol. No he tingut que aguantar aquests comentaris, però sí que hi ha companyes meves que de petita potser li deien que al futbol només podien jugar nois. Per sort, vosaltres cada cop ho escolteu menys i vol dir que les coses s'estan fent bé. I, òbviament, que mai ningú, sigui noi o noia, us digui què podeu fer i què no. Si tenies un ídol o alguna de petita. A les noies no els donaven per la televisió, llavors jo no les podia veure i no les coneixia. I quan era petita tenia de referents els nois. I ara jo penso que això està canviant i que vosaltres teniu referents que no només són nois. Si te diguessin oportunitats, quin equip podries anar? Jo sent entrenadora? Ostres, m'estan retirant ja, Si sóc entrenadora finalment, doncs per què no al Barça? Jo de gran desitjo ser com ella i que ens doni consells és molt... Totes? Dono molt d'ella. Estem molt contentes d'haver-la coneguda. Després, quan vosaltres jugueu a primera, em tindreu que convidar a 1000 partits. A veure-us. Donareu entrades, no? Ah, vale. És un desig que he complert, al final. Patio, sí, dime, ¿vas a venir al patio o qué? ¿Vas a venir al patio? Te estoy preguntando directamente. Ya está. ¿Vas a venir al patio? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Venga. Vamos. Entendimos. No, esto es del asalto que me pegué, que yo no sabía ni qué estaba pasando. Hola, Alexia, por fin. Por fin, Alexia, en el patio. ¿Estás nerviosa? No puedes estar nerviosa. No, has tenido un año para prepararte. No, el año de pandemia no cuenta. Ah, vale. Vale, pues vamos directas, ¿vale? Para aprovechar al máximo el tiempo. Entonces, así, la primera. ¿Cuándo te diste cuenta de que eras Alexia Putellas? No sé si... ¿Qué es ser Alexia Putellas? No sé. La Alexia Putellas que vemos nosotras, es decir, que vemos nosotras, que ven los fans, el ídolo, ese referente, esa persona que lleva a la gente la camiseta a sus espaldas, esa Alexia. No hay una nueva Alexia y una Alexia que ya no existe, o sea, al final es una evolución de mí que me ha llevado hasta ahora mismo donde estoy. No,
Sí que hay un momento de inflexión, un punto de inflexión donde digo tengo que reinventarme, pero no hay una nueva Alexia, es la misma Alexia con el aprendizaje de los años que había vivido ya. ¿Cómo te definirías tanto como futbolista como persona? Esa pregunta... Sabemos que nos vas a decir que tímida, eso lo sabemos, porque ya se te ve, pero ¿cómo te definirías tú? Sí, un poco introvertida, sí. Y dice la verdad. Bien, Introvertida. Me apasionan los retos. Necesito estar en constante evolución. Te diría que prácticamente diaria. Es la manera en la que me siento mejor. Luego intento cuidar siempre pues a la gente que está a mi alrededor, intento que se siente bien y luego cuando tengo un objetivo pues soy muy cabezona y no paro hasta conseguirlo. Sabemos que nos vas a decir que eres introvertida porque, bueno, te seguimos mucho, ¿no? Y lo sabemos, pero queremos preguntarte que, claro, últimamente sí que estás más activa en redes sociales. Al final como que esto ha evolucionado mucho, ¿no? Y el fútbol femenino en redes sociales está muy al día. ¿Qué es lo que más miedo le da a Alexia Putellas más que una cámara? Madre mía. ¡Alex! Ay, preguntar a Alex. Es un vídeo. ¿En serio serán como...? ¡Ali! Desde que te conocí. Y das así y pone la cara. Como la chusa. A ver, estoy aprendiendo, o creo que ya lo tengo aprendido, que forma parte de esto. O sea, sí que preferiría pues vivir tranquila. Y dice la verdad. Bien, Y no tener pues también bueno, eso de que te siga tanta gente o tantas entrevistas o tantos actos, pero sé que forma parte de esto y que tengo que hacerlo. No sé qué decirte. Miedo no me da la cámara, no me da miedo. Miente. Claro. Pues no iba... Y con los años menos ya, pero sí que lo que te he dicho, soy introvertida y al final pues cuesta abrirse. Bueno, da igual donde juegue, es muy buena, es muy buena. Y da igual lo que esta chica le huela, que también es muy buena. Vamos, hostia. Got a rhythm like your new age. So energetic like the Baby, you can never break me, you can only make me stronger. Al costat d'Alexia Putellas, amb la cara ben somrient. Alexia, moltes felicitats, enhorabona. Què representa aquesta Champions? Buah, et diria que acaba el segle del que vam començar, però és que sento que això acaba de començar. O sigui, et diria, quan vam perdre ens vam proposar arribar a una altra i guanyar-la, una altra final, però sento que no, això no és per aquí i avui disfrutarem uns quants dies i després anirem per al triplet per allargar encara més aquesta temporada històrica. Si això acaba de començar, vol dir que d'aquí un any tornarem a ser a la final de la Champions i veurem com el Barça la torna a aixecar? Home, això és el que volem tots. Al final, ho he dit abans del partit, hi ha 5-6 equips que són molt competitius, nosaltres estem entre ells, nosaltres farem tot el que hem fet, ho repetirem inclús encara més, perquè un cop has guanyat, tornar a guanyar és més complicat i també l'escut que portem, això és el que exigeix, estar a les finals europees i jugar com hem jugat. De Budapest a Göteborg hi ha 2 anys. Com s'explica aquest canvi tan brutal, avui amb aquesta final tan plàcida? Com s'explica? S'explica que ningú vol perdre, però que gràcies a aquella derrota
avui som on som, hem aixecat la copa ben amunt, però perquè vam tenir que passar per allò. Llavors, jo sempre destaco que el fet d'aprofitar aquella derrota i no deixar-la allà és el que ens ha fet millor. Per això estem aquí, perquè vam perdre aquella final i estic superorgullosa de com vam enfocar aquella derrota. Com està Alexia Putellas? Ens va fer patir amb aquestes molèsties a la cuixa esquerra. Com està? Com s'ha trobat el partit? Han estat uns dies durs, la veritat. Al final, amb l'ajut dels fisios i metge, he pogut jugar. La veritat que he jugat amb el cor. Tenia una mica de molèstia, però és que és una final. Si no ho faig ara... Molt bé, enhorabona i a celebrar-ho, Alexia. Moltes felicitats. Jo ja vaig dir que no hi havia distància. Solo sirve lo de ahora. Vamos a empezar, vamos a ir a por ellas. Vamos a ir a por esta liga y nos la comemos con patatas. Vale, va. Llegint el partit, veient com ha acabat el Wolfsburgo, creus que aquesta distància ha quedat demostradíssima avui que ja gairebé no existeix? No hi ha distància. No te has duchado. Ah, bueno. Pues no, porque lleva la sudadera pensaba que tonta eres. Vas a ver mal. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a la conferencia de prensa de... A ver, ¿cuándo nos vemos en Canaletas? ¡Vamos! Jo vaig començar amb 6 anys. 6 anys vaig començar al Sabadell, a equip femení. I per sort ja vaig començar. Normalment les noies han començat en equip masculí, però jo he tingut la sort de tenir un equip femení i vaig començar al Sabadell. Una amiga de la família que també jugava en el Sabadell i vaig començar allà i em vaig quedar perquè em va agradar. Doncs la veritat que no t'ho sabria dir, és una cosa que em va néixer de dins. Vaig començar a jugar al pati de l'escola i me'n recordo que la meva mare em va dir que m'apuntava a un club de futbol perquè sempre anàvem amb les cames plenes de morats i així es creia que se m'anirien els morats, però jo seguia jugant al pati, però així vaig començar. Me'n recordo que no hi havia tants equips, que les categories eren... Jo potser tenia 6 anys i estava jugant contra una noia que tenia 14. Vulguis o no, això hi ha un canvi molt brusc. Sobretot me'n recordo d'això i d'anar a tornejos i jugar contra gent... Ja no tenia 6 anys, potser en tenia 12, però jugaven contra noies de 25 anys. Llavors són diferències molt grans i sí que és veritat que ara a l'haver més nenes que juguen, hi ha més equips i llavors disfruten més perquè juguen contra gent de la seva edat. Quan ets més petita, potser ets més per aquí, per Catalunya, com a molt Lleida, però sí que un cop estàs a primera divisió, potser te n'has d'anar a Galícia, que està a l'altra punta, a Badajoz, i al principi es feien els viatges en autobús i eren pallisses, però ara, per sort, des del meu club s'ha invertit i els viatges es fan molt més còmodes. La meva família sempre ha estat esportista i sí que és veritat que el futbol, el meu avi crec i poc més, però mai he tingut cap problema. Jo entrenava a caps de sorra, els horaris era quan acabaven tots els nens
tenies a la família esperant a les tantes de la nit i bueno, sí que era una mica que no hi havia facilitats. Costa perquè bueno, el futbol al final ocupa una part de temps que, per exemple, els teus amics de classe doncs, la dediquen estudiant. Però bueno, al final és qüestió d'anar fent a poc, amb paciència i bueno, anar traient els estudis. O sigui, jo en els partits no escolto res. Llavors, si m'han dit no m'he enterat. O sigui que no et puc dir perquè no sé. Jo crec que sobretot el tema dels estudis. Per exemple, quan teníem concentracions llargues, doncs perdies molta classe. Després, bueno, va arribar un punt que tenies que decidir si et volies dedicar al futbol i, per tant, dedicar-te com si fossis un esportista d'èlit o, bueno, seguir jugant amateur. Llavors jo vaig decidir apostar-ho tot a ser esportista d'èlit i, bueno, de moment m'està anant bé. Crec que ha fet un canvi molt gegant. També et dic que crec que queda molt per fer i que segur que es farà, però el canvi ha estat impressionant. S'està anant en una línia bona i jo crec que falta temps per acabar d'assentar els passos i seguir caminant. Està clar que quan més mitjans hi hagi, millor, però sí que és veritat que abans pràcticament era impossible veure un partit de futbol femení. Ara, amb els patrocinadors i tot això, s'està aconseguint que mínim hi hagi 2 o 3 partits de tots els que hi ha que es vegin per televisió oberta. Llavors això és un gran pas. Jo al principi jugava per el que t'he explicat de ma mare i perquè m'agradava jugar a futbol, però quan comences l'únic que has de fer és disfrutar i fins on arribis està bé i ja està. Ho veig necessari i jo que estic dins del futbol femení s'agraeix moltíssim. Al final és un esport que si estàs des de dins te l'estimes i veure que hi ha gent que es preocupa i la federació, que hi ha canvis i que promouen el futbol femení s'agraeix moltíssim. Que siguin felices entrenant, que disfrutin jugant i competint i sobretot això, que estiguin preparades per tot, perquè no tothom pot arribar a dalt de tot, però mentre ho deixis tot, després estaràs bé amb tu mateixa. Hola. Alexa, muy buenas, ¿qué tal? Buenas. Hemos pasado ya ese momento crítico que te decía el otro día cuando hablábamos. Digo, yo para mí lo más preocupante es siempre cuando invito que aparezcáis a otro lado. Pero bueno, tú ya llevas unos cuantos directos, ¿verdad? Sí, ya he hecho unos cuantos. Tenía la alarma puesta, a menos 10 aquí sentada. ¿Alguna serie que puedas recomendar de las que has visto estos días? Pues ahora he empezado Vis a Vis, pero vamos, he visto bastantes. Ahora no me va a salir el nombre. Bueno, da igual. He visto bastante, ahora no me va a salir ¿Te acuerdas durante la entrevista? Ahora voy a estar toda la entrevista pensando en el nombre de la serie. Bueno, yo acabo de ver una en Movistar que se llama El Embarcadero, que está bastante... Esa me la han dicho. Esa es recomendable. Moviesla nos pregunta, ¿recuerdas cómo fue el primer autógrafo o foto que te pidieron? Un saludo. El primero. Buah, no... Es imposible. No, o sea, no te podría decir porque es que no lo recuerdo. ¿Serían en Levante o serían en Levante todavía? O... Sí, Levante o incluso cuando a lo mejor volví del Europeo Sub-17 que ganamos. No lo sé.
por ahí debería ser. Bueno, va un poquito al hilo de esto. Estrellas Futfen _ dice, te van reconociendo cada vez más por la calle, evidentemente. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas el que te conozcan por la calle? A ver, sí que es una situación pues que al final es lo que estamos demandando, ¿no? Que al final se creen referentes femeninos y obviamente siempre yo creo que hay que responder siempre que te traten con respeto, pues no cuesta nada. Pues si te paran a hablar o saludarte o muchas veces te dicen mucha fuerza, pues simplemente responder con una sonrisa, ¿no? Sí que es verdad que bueno, que son cosas que a veces pues chocan, ¿no? Porque a lo mejor estás en una tienda y te dicen, hostia, Alexia, ¿qué tal? No sé qué, y te piden la foto o lo que sea, pero hasta ahora no me puedo quejar, siempre había tenido mucho respeto por parte de toda la gente que bueno, que me ha reconocido y yo encantada. Nosaltres fem història perquè fa 50 anys elles van fer història. Porque hace 50 años tuvimos el valor de levantar nuestra voz y jugar un deporte que supuestamente no era para nosotras. més que jo. Hola. ¿Cómo? Un beso. Adiós. Chao. Chao. Adiós. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alexia. Oye, ¿cómo estás? ¿Estás pasando calor hoy o no? Sí, hoy hace bastante calor y creo que lo que nos queda de semana va a hacer bastante. ¿Cómo te definirías a ti misma como jugadora? Es una de las cosas que menos me gusta hacer, pero... Bueno, ¿qué destacarías, por ejemplo? ¿O cómo te definen a ti? ¿Cómo lo ves? Yo misma me definiría como una persona que le encanta su trabajo, que tiene fortuna de dedicarse a esto y que intenta no dejar nada al azar para que todo salga bien, para conseguir objetivos. Me encanta que mis compañeras se lo pasen bien dentro del campo, intento ayudar siempre. Y yo diría que es un poco eso, ¿no? Y también va un poco en relación pues, a mis características de juego. Al final, yo tengo un juego que sin mis compañeras pues no soy absolutamente nada. Al final me gusta el juego de asociación, necesito esa compañera que se desmarque para yo darle el balón en condiciones. Cuando la compañera tiene el balón, pues intento estar en el momento y en el sitio justo para darle ayuda y bueno, yo creo que algo así, me definiría algo así. ¿Te acuerdas del primer partido que jugaste en el Barça, por ejemplo? ¿Te acuerdas de cuál fue? ¿O eras muy pequeñita? ¿Con el primer equipo? Sí. Pues seguramente no fue el primero, pero estoy segura que no fue el primero, pero el que más recuerdo es el primer partido de Champions de mi primer año, que jugamos contra Arsenal en Ministadi y nos meten si no me equivoco, un 0-3. Vaya. El debut en Champions. Mío y del club, o sea, era el primer partido del club en Champions. Claro, también hay que decir que el Arsenal, por aquel entonces, no sé si hacía un par de años que había ganado la Champions, entonces era como estabas en diferentes niveles, claro. Entonces, bueno, un 0-3, pero claro, el debut no te lo imaginas así. No, no te lo imaginas así. Y... Dolió un poco. Oye, una cosa, estamos llegando ya al final de nuestra charla y tenemos ya un montón de preguntas de
de nuestros Ya, invitados. se me ha hecho corto, ¿eh? Sí. Bueno, nos dice Martina Peinado, ¿cómo hago para jugar en el Barça femenino? Esta pregunta es buena. Bueno, la Pues verdad, sí, es que no hay otra. Trabajar, pero no teniendo un objetivo de jugar en el Barça. Yo creo que al final eso son situaciones que se van dando, que tienes que construir la base, que es lo que has dicho tú, el trabajo, que hay un día que yo hoy no me apetece pero lo tengo que hacer, el ser constante y al final, si viene esta situación, pues aprovecharla y si no viene, pues quedarte tranquila porque lo has dado todo y has hecho lo que tenías que hacer. Me gusta que la responda rápido, así podemos responder muchas, ¿eh? Porque hay muchísimas. Vale, Mira, entendido. La indirecta también la he cogido. No, que lo has hecho muy bien, porque a veces, si no, mira, tenemos, bueno, no te cuento la cantidad de preguntas. ¿Qué sientes al aparecer en el videojuego más vendido en España? ¿Qué siento? Pues a veces cuando me han enseñado fotos o me he visto digo, ostras, esta no soy yo. Y luego a lo mejor mi familia ha dicho, pues si eres igual. Pero ¿qué siento? Bueno, pues que es un paso más hacia donde tenemos que llegar y que encantada de que los aficionados a estos juegos pues tengan la opción de elegir su jugadora favorita, su jugador favorito, su equipo favorito, sea chico, sea chica, y que tengan esa opción y que luego elijan lo que más les guste. También para que sean variadas, porque algunas preguntas, claro, como ellos no saben, se repiten. Alexia. Ahí está. Hasta la vuelta. Gracias, Alexia. Gracias. Chao. Chao. No importa cuál sea tu nivel en el club, cuando entras aquí todos nos entrenamos con la misma filosofía y la misma intensidad. Nos entrenamos para ganar. Si quieres entrenarte como el Barcelona, esta rutina de entreno es un punto de partida excelente. Te ayudará a desarrollar tu velocidad mentalmente y físicamente. Así dominamos el campo. Ven a entrenarte con nosotros. Trata nuestro workout en Nike Plus Training Club. Vámonos.